Yo tenía que hablar mañana, pero me han dicho que hoy, y yo encantado con que sea hoy. He tenido que preparar esto a toda velocidad porque había pensado echar unas meditaciones sobre este texto esta noche, pero bueno, pues será lo que sea. Vamos por tanto a hablar de Europa. Vamos a hablar de los orígenes de Europa y de los orígenes de Europa nación, o sea, de las naciones en Europa, puesto que Europa como nación no existe ni ha existido nunca, ni desgraciadamente probablemente existirá jamás. Hubo una época cuando yo tenía unos 15 años, ahora tengo 57, en que jóvenes europeos nos dedicábamos a ir a las fronteras, básicamente desde Francia al Benelux, a Alemania y a Italia y viceversa, a tumbar, ¿cómo se llama esto? Bueno, señales de aduana, ¿no? Aquí se entra en Francia, aquí se entra en Deutschland o en Italia, tal, porque después de la Segunda Guerra Mundial y de lo que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, aquello fue tan absolutamente espantoso. Y aunque yo nací en 1948, todavía cuando yo tenía 10 años había ciudades europeas que todavía esperaban en parte ser reconstruidas, que hayamos llegado todos a la conclusión que estábamos hartos de las naciones, hartos de los nacionalismos, de los imperialismos nacionalistas, y que lo que queríamos era una Europa unida, no me estoy refiriendo a federada o confederada, unida, punto, sin pueblos. Se acabó Francia, se acabó Alemania, se acabó Italia, se acabaron las clases gobernantes de esos países, había un Parlamento Europeo, un presidente de la República Europea, un himno europeo, una bandera europea, una lengua europea que llegó a existir, se llamaba el Volapük, que es una mezcla de distintos vocablos, de distintas lenguas europeas, y que llegó a existir pero que nunca cuajó, porque todos los temas relacionados con la Unión Europea tropiezan lógicamente con el sentimiento nacional, que es muy fuerte. Las naciones son cosas que existen de verdad, y hay una anécdota muy bonita de De Gaulle hablando con el embajador de la Unión Soviética, en que le decía al embajador: ustedes los rusos, y el embajador decía: mi general, ustedes los soviéticos, y decía: tiene usted razón, embajador, como decía antes, ustedes los rusos. Pero este es el factor nacional, que es un factor importante, que existe, y que existe más que Europa. Nos podrá parecer bien o mal, pero es así. Que existe más allá de muchas ideologías. Si la izquierda hubiese tenido en la historia de Europa más en cuenta el factor nacional, probablemente hubiera ido mejor electoralmente hablando. Si hoy la derecha y la izquierda de gobierno tuviesen más en cuenta el factor nacional, no se pegarían sustos como el no en el referéndum francés o en el referéndum neerlandés, o la bronca que ha habido en Francia en relación con el contacto de primera contratación, o de primer empleo. Todas estas demandas en una Europa que nace por un deseo de protección y frente originalmente a los dos grandes bloques, y hoy frente a la mundialización, y que será una Europa que se hará sobre la base de la protección, o si no, no se hará. Es decir, que en estos momentos esto del internacionalismo proletario por ahora no tiene nada que hacer, tiene más que hacer el internacionalismo del capital. Pero además, la pregunta ahora es si hay que escoger entre preferencia nacional o preferencia comunitaria. Pero desde luego preferencia sin duda. De ahí que en estos momentos aquellos que son partidarios de la mundialización, pero se dan cuenta que algo hay que hacer, hablan de flexiprotección, o sea, protección flexible. Pero claro, no se atreven tampoco a hablar de protección, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo hemos llegado a esto? Pues es una larga historia. ¿Y qué es lo que pasará en el futuro? La puedo adelantar, escoger entre preferencia nacional o preferencia comunitaria. La preferencia comunitaria evidentemente no puede ser a 25 ni a 35, será más reducida, y por tanto habrá, estoy adelantando cosas que diremos mucho más adelante, habrá una Europa de varios círculos, habrá una Europa franco-alemana, o sea, el viejo imperio carolingio o el viejo imperio franco, al que se podrán sumar y se sumarán sin duda pues España, el Benelux, Austria, seguramente Italia, muy probablemente, Hungría posiblemente, Suecia sin duda, y después habrá otros círculos, donde estarán polacos, rumanos, etcétera, británicos, y después otro círculo
donde estarán pues bielorrusos, ucranianos, rusos, turcos. Los turcos son europeos, pero los rusos también. Pero claro, será una Europa a varias velocidades. Cada cual asumirá la velocidad que uno quiera asumir, partiendo del principio de que para pasar a la velocidad superior tendrá que suscribir los criterios que suscriben los países que están en la velocidad superior. Yo me di cuenta de esto en una cena hace 3 años en París. Una alumna mía, una alumna que había sido alumna mía, presentaba su tesis doctoral en la Sorbona, en el Instituto de Estudios Políticos. Y fui a la lectura, yo era miembro del tribunal. Y después de la lectura, la chica obtuviera pues una nota bastante buena, una tesis muy bonita sobre los mitos de la transición en España, pues nos fuimos a cenar 2 españoles, bueno, yo soy medio español, medio francés, pues sí, presento el mismo español, más otro español bastante conocido en España, y 3 franceses, entre los cuales Lecas, que era el decano del Instituto de Estudios Políticos, más 2 franceses especialistas en temas de populismo y en temas de España. Y yo les vi en la cena una cierta depresión. Bueno, ¿qué pasa aquí tal? ¿Cómo veis esto, la integración europea? Mal. ¿Mal por qué? Pues fíjate, si no nos ponemos de acuerdo ahora, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo cuando seamos 25 y cuando seamos 35? Esto no tiene remedio. Excepto, como me dijo uno, huir hacia adelante. Dije, ¿y qué es huir hacia adelante? Disolver. Me dice, no, pues hacer una Europa de núcleo duro y después hacer círculos, es decir, hacer Europa de varias velocidades. Esta idea ya venía a tiempo. Y de hecho, nuestra Europa es una idea que, como veremos, aparece con bastante frecuencia. Bueno, un pueblo, un conjunto de pueblos son, como todo el mundo sabe, muchas cosas. O sea, cultura, lengua, estructuras económicas, estructuras sociales, sistema político, creencias políticas, creencias religiosas, etnias, historia común, pero también previamente a esto es una comunidad que vive en un espacio, y espacio que está en una situación concreta. Esto no hay que olvidarlo porque muchas veces, no diré que el espacio determina, porque el uso del verbo determinar en ciencias sociales es particularmente nefasto, pero sí condiciona mucho el espacio, condiciona su extensión, condiciona su posición, ¿no? Vamos a empezar, por tanto, por el espacio europeo y sus variables, la situación, la extensión y las fronteras. La situación predomina sobre todo lo demás y pondera siempre la extensión. Uno puede ser un espacio territorial y humano no muy grande, pero que ocupe una situación particularmente provechosa. Uno puede ser un espacio particularmente grande, particularmente poblado, y sin embargo no ocupar una posición central, sino que está en una situación periférica donde no pasa nada si no existe casi, ¿no? Por así decirlo. Hoy, por ejemplo, en el mundo de la mundialización, perdón por la redundancia, si una parte considerable de África desapareciera en el mar, aparte del impacto moral de los muertos que habría, etcétera, etcétera, el impacto económico y político sería nulo. ¿De acuerdo? Es lo que antes en los mapas ponían territorios inc sunt leones. Cuando yo era jovencito pensaba, aquí son muy valientes, y realmente significaba, aquí solo hay fieras. Desde un punto de vista económico, hay zonas del planeta hoy que, en virtud de su posición, o si ustedes prefieren, de su no posición, son irrelevantes. Da igual que existan como que no existan. Entonces, por eso digo que la extensión es importante, pero es mucho más importante el posicionamiento del conjunto espacial y demográfico, ¿no? Eso está claro. Se puede distinguir ahí entre posición mundial, es decir, posición que evidentemente se sitúa en el centro del planeta, visto sobre todo desde arriba, ¿no? Desde arriba y en redondo, esféricamente, y no en un plano, perdón por la expresión. Situación periférica, no es la mundial, está al lado, o situación mediana o intermedia. La situación de Europa es de posición mundial. O sea, es, por así decirlo, y no lo digo porque soy europeo, es el centro del mundo. O sea, Europa está a caballo entre el conjunto asiático, el conjunto africano y el atlántico americano. Es lo que está en medio de esos tres. Está además rodeada de océanos, 2 océanos muy importantes. Uno, el Ártico, y otro, el Atlántico. Y luego veremos que los mares tienen su importancia también.
Dicha situación mundial, por cierto, no está reñida con lo que podríamos llamar una especie de carácter casi insular de Europa. Como dice, ¿Europa qué es? Europa es la península o la punta final del continente asiático, ¿no? O el gozne de lo que los geopolíticos llamaban el Heartland, el gozne de la gran isla mundial, que es la suma de Asia más Europa más África. Pero Europa se puede ver así, que también se puede ver como una isla. Europa está defendida frente al oeste por el Atlántico, o sea, para llegar a Europa hay un charco importante que cruzar. Frente al sur está defendida por el Mediterráneo, que también es otro charco de una cierta importancia y que hay que cruzar para poder llegar a Europa. Y el hecho de que una parte de Europa, como puede ser las Islas Británicas, puedan ser el portaaviones norteamericano o anglosajón frente a las costas europeas, como lo es, por ejemplo, Japón frente a las costas rusas y frente a las costas chinas, no invalida este razonamiento. Europa es una isla por eso y también porque está muy bien defendida hacia el este. De la misma forma que desde Europa un conquistador hacia el este lo tiene relativamente fácil, excepto por la extensión, y por tanto ahí se le puede preguntar pues desde Napoleón hasta Hitler. Sin embargo, hay que reconocer que tiene una cierta facilidad de entrada, luego mayor facilidad de entrada en el sentido oeste-este que en el sentido este-oeste. ¿Por qué? Porque Europa vista en un mapa, no voy a mover porque si me muevo esto no va a salir, es, si se considera la península ibérica, es como una bailadora de flamenco. La cabeza es la península ibérica y la base del vestido son los Urales. Y los brazos con las castañuelas son evidentemente Escandinavia y lo que ustedes prefieran, o Italia o los Balcanes. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que si el camino hacia el este es relativamente fácil, porque son las grandes llanuras abiertas, no hay más que, si uno tiene los medios, conquistar, zumbar, ir hacia adelante, luego hay que poder rellenar esto, que es otra historia. De este a oeste la cosa es muchísimo más complicada. ¿Por qué? Porque el continente tiene una ventaja y una desventaja. Vamos a empezar por la desventaja. Europa es al mismo tiempo como una mano abierta hacia el océano. ¿De acuerdo? Escandinavia, Bretaña, Italia, los Balcanes, Turquía. Es decir, los mares penetran muy profundamente dentro de Europa. Los mares que son una protección, pero son también una vía de penetración. Esto es una dificultad para Europa. Sin embargo, es también una dificultad desde el punto de vista terrestre, en relación con el este se transforma en una ventaja. ¿Por qué? Porque Europa, en función precisamente de esas entradas marítimas, tiene istmos. Y de este hacia el oeste, para el que viene del este hacia el oeste, avanzar es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque los istmos son cada vez más pequeños, los istmos terrestres. Y por tanto, más fáciles de defender. Por ejemplo, tienen ustedes un primer istmo, Arcangel-Astrakhan, 3.000 kilómetros, que es el que separa a Rusia del resto de la Rusia europea del resto del país. Luego tienen otro istmo, Kaliningrado-Odessa, 1.400 kilómetros, o sea, sería un poco menos de la mitad. Es la antigua frontera de la URSS con el resto del continente. Hoy el límite que separa más o menos la Europa central de la Europa oriental, porque hay 3 Europas, no 2. O sea, vamos a empezar rápidamente a aclarar estas cosas. Tenemos una cierta tendencia, digamos, bipolar, tipo Guerra Fría, de que Europa es la Europa occidental y la Europa oriental. No, Europa es la Europa occidental, que es desde el Rin hacia el Atlántico. Rin-Ródano, ¿de acuerdo? Al este del Rin-Ródano o a la derecha del Rin-Ródano y hasta el Vístula está la Europa central. La Europa occidental es Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, España, Inglaterra, Irlanda, Islandia, España y Portugal. Y luego está la Europa central, que repito, va desde el Rin hasta el Vístula. Y ahí tienen ustedes toda la Europa escandinava, incluido Dinamarca, más Alemania, Polonia, Suiza, Austria, Chequia, Eslovaquia, Hungría, etc., Italia, etc., etc. Y al este del Vístula, entonces es cuando empieza la Europa oriental, es decir, países bálticos, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, etcétera. Tanto mucho con este tema porque estamos acostumbrados a hablar en términos bipolares, que son los que les interesaba, sobre todo a los americanos y a los soviéticos, incluso en la época de la Guerra Fría. Hay 2 Europas, una de Occidente y una de Oriente. No es verdad, hay 3. Y mucho cuidado además con la del medio, porque la del medio tiene tendencia a oscilar.
Mucho cuidado en el buen sentido de la palabra. Los alemanes todavía en el fondo no saben si son un pueblo bárbaro, en el buen sentido de la palabra, el pueblo puro, de las grandes llanuras del este, próximo a la verdad, espontáneo, etcétera, etcétera, o son un pueblo próximo a sus primos, los francos del oeste, o sea, los franceses, los alemanes son los francos del este, que hablan de civilización, de savoir-faire, no de cultura, sino de refinamiento. Es la gran dicotomía entre el concepto de civilización en los francos del oeste, los franceses, frente al concepto de cultura en los francos del este, es decir, en los alemanes. Téngase en cuenta esto. Tanto Istmo Arcángel-Astracán 3.000 kilómetros, Istmo Kaliningrado-Odessa 1.400 kilómetros, Istmo Lübeck-Trieste 1.200 kilómetros, entonces cada istmo es más pequeño y por tanto más fácil defender frente a un invasor. Istmo Amberes-Génova 1.000 kilómetros. Este istmo además recorre lo que podríamos llamar la primera gran zona industrial de Europa y probablemente la primera gran zona industrial del mundo. En Europa hay dos más. Hay otra más al este, Silesia, Polonia, etcétera, y hay otra ya más que es el Donetsk, eso ya en Rusia, etcétera, etcétera, y Ucrania. Este istmo Amberes-Génova recorre lo que se llama, bueno, recorre 3 ríos, es el eje Rin-Ródano-Po. Visto desde el cielo se le llama el plátano azul. Es una concentración industrial de tal calibre que está constantemente con luz artificial y que en el espacio se ve como azul. Todo tiene forma de un plátano azul. Ese plátano, por cierto, está desplazando en el tiempo. Antes llegaba hasta Manchester, ahora prácticamente ya no entra en Inglaterra, pero se está produciendo un desplazamiento un poco hacia el este del plátano azul, hacia la República Checa, etc. Esta zona de Bélgica, Holanda, norte de Alemania, el Ruhr, Alsacia, Lorena, el Valle del Ródano, toda la zona industrial italiana, del Po, Milán, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, ya empieza a haber ramificaciones que dirigen un poco hacia el este. Bueno, en todo caso, este istmo tiene 1.000 kilómetros. Después tenemos otro istmo aún más pequeño, la desembocadura del Sena, desembocadura del Ródano, 800 kilómetros. Y después tenemos los Pirineos, 400 kilómetros. Esto es relativo. Me acuerdo cuando yo era diputado, en una comisión de defensa, pues, no sé qué se trataba ese día, porque a la salida, comentando con alguno de los generalotes que había ahí, o de los generales que había ahí, había salido 2 meses antes el libro de un belga, de un general belga jubilado, que planteaba la hipótesis de que viernes por la tarde a las 17 horas el ejército rojo arranca, cruza Alemania, pulveriza todas las defensas y penetra en Francia en el espacio de 24 horas. 48 horas después está en el Sena y 72 horas después en los Pirineos. Era la hipótesis del libro. Aprovechando todo el caos de la salida dominical, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, comentando con estos generales, bueno, ¿habéis leído el libro? Sí, pues parece, bueno, pues es una hipótesis, ¿sabes? Yo a veces veo un poco un mañana, bueno, igual tiene razón, tal, ya. ¿Y qué es lo que tenéis previsto aquí, en el caso de esta escena? ¿Se previsto aquí de qué? Digo, no, cuando los rusos lleguen a los Pirineos, solo son 400 kilómetros, son fáciles de defender. Digo, previsto, correr hasta cruzar el mar. Vale. Ya no sé, por tanto, que existen de istmos es interesante, pero que es muy relativo. O sea, todos los istmos, como todo el mundo sabe, son franqueables. Sin embargo, lo que es verdad es que de este a oeste, cuanto más corto es el istmo, más fácil es de defender frente a un invasor. Esto le da a Europa un cierto carácter de fortaleza o de isla fortificada. Mar por arriba, mar a la izquierda, mar en el sur. Y istmos cada vez más cortos en el este conforme vas adentrándote al corazón de Europa. Bien. ¿Cuál es la extensión de Europa? Pues depende. Si uno sigue a De Gaulle, es desde el Atlántico a los Urales. Si uno sigue a los euroasiáticos, a los defensores de la gran unidad euroasiática rusa, pues es desde, bueno, ellos no van a soltar su parte, por tanto es desde el Atlántico a Vladivostok, es decir, Rusia, más evidentemente Siberia incluida, es decir, el imperio zarista. Y luego el imperio soviético y luego el imperio ruso tal y como existe hoy en día. O bien Rusia separa el Vístula, es decir, Ucrania no sería Europa, pero Europa separa el Vístula, Ucrania sería Europa, Georgia no sería Europa, un poco absurdo.
luego veremos por qué. Rusia es Europa, Ucrania es Europa, Georgia es Europa, y allí hay una región que se llama Galicia, que se llama Galicia desde mucho antes que Galicia en España se llamara Galicia, entre otras cosas porque ellos fueron europeos en virtud de las migraciones indoeuropeas antes de que aquí en España hubieran europeos. Por tanto, a la hora de decir quién es europeo aquí, en cuanto a los orígenes, son europeos antes ellos que nosotros. Pero bueno, bien. Pero bueno, es opinable. Con o sin Turquía, los turcos no son árabes, los turcos son turanianos. Son caucásicos como los árabes o como nosotros, pero no son árabes, ojo. ¿Cuáles que son musulmanes? Es que en Bulgaria el tercer partido del país es musulmán. Los albano-kosovares son musulmanes. En Bosnia y Herzegovina hay mucho musulmán, como lo hay en Grecia, donde hay partes en Grecia donde se aplica la sharia. Se aplica la ley musulmana. No en lo penal, ni en lo criminal, pero sí en lo civil y en lo sucesorio. Y donde tampoco pasa nada, no se ha disuelto Grecia en el mar. Sí, por tanto hay una presión que tengan ustedes en cuenta, que el Imperio Otomano fue un imperio también europeo. Y que los otomanos tuvieron mucho tiempo aquí, en Europa. Prácticamente, no diré que tanto tiempo como los árabo-bereberes en España, pero un trecho casi similar, ¿no? Vale. ¿Cómo sigue Israel? Esta es una pregunta. Israel geográficamente no está en Europa, sin embargo su población evidentemente es europea. Y está próxima a Europa. Y está próxima a Turquía, por cierto, si algún día Turquía es Europa. ¿Con o sin el Magreb? O sea, las fronteras de Europa se detienen en el Sáhara o se detienen en la ribera norte del Mediterráneo. También es una pregunta importante que algún día habrá que zanjar. Marruecos ha pedido ya varias veces el ingreso a la Comunidad Económica Europea, o al menos un acuerdo tan preferencial que prácticamente hace que tarde o temprano va a estar en la Comunidad Económica Europea. Lo cual, por cierto, no estoy seguro que eso sea malo para España, sino más bien bueno, porque coloca a Marruecos bajo una posición de mayor control. ¿Con o sin las Islas Británicas? Yo el primero sería el que más felizmente les diría bye bye love, váyanse. Pero reconozco que ellos, a pesar de que siempre preferirán el mar abierto, y de cara ya no sé, pero cuando estuve un año ahí escribiendo un libro, cuando buscaba un teléfono en la guía, estaba no Great Britain y el continente, 2 días, no, Great Britain y Europa. Por lo cual parecía que la guía para Europa no incluía Gran Bretaña. Habíamos dicho que Gran Bretaña era el continente, era más que razonable, no, era Gran Bretaña y Europa. Y por tanto, personalmente, aunque personalmente no estoy aquí para decir mis ideas personales, sin embargo, creo que tengo que tener razón cuando decía, yo siempre me acordaré que Churchill me dijo que entre Europa y el mar abierto, nosotros los ingleses siempre escogeremos el mar abierto, y lo comprendo. Porque hay más solidaridad, por cierto, anglosajona entre Inglaterra y Estados Unidos que entre Inglaterra y el resto del continente, como luego veremos por qué. Europa ya no es lo que se pensaba hace siglos, no es ni lo que se pensaba cuando yo tenía 10 años. Cuando yo tenía 10 años todavía el proceso de descolonización no iba muy en serio. Todavía Europa, hombre, había quedado muy mal durante la Segunda Guerra Mundial, porque una Alemania enloquecido nos había dejado al pie de los caballos de rusos y de norteamericanos, cuando Europa hasta entonces era el centro del universo, pero todavía era el centro del universo. Todavía faltaban unos años hasta que Henry Kissinger, en una conferencia, de recordar a Europa que ya no era una potencia mundial, sino meramente una potencia regional. Pero todavía creíamos, yo todavía creía que el imperio francés iba a durar mucho tiempo, y que el imperio británico, bueno, pues era el imperio británico, ¿no? Una cosa tan importante que incluso Hitler no se atrevió a cruzar el Canal de la Mancha porque eso hubiera podido provocar el derrumbamiento del imperio británico, que para él, el imperio británico, como en la Iglesia Católica, los 2 grandes pilares de la civilización. Pues cuando llegué aquí, 16 años, no había imperio francés ni había imperio británico. Y por tanto Europa pues parecía que estaba en la puerta de salida de la historia, ¿no? Quiero intentar transmitiros a vosotros que el orgullo, incluso la arrogancia de ser europeo, es una cosa que se perdió en los años 50. Pero hasta entonces todavía existía. Vuestra generación no conoce eso, pero es una Europa más sumisa, más tranquila, menos arrogante, menos dueña del mundo. Pero yo conocí la otra, la que todavía se creía que ella y los demás. A pesar de todo, de que las cosas han cambiado mucho, geoestratégicamente las cosas no han cambiado tanto. Es decir, el conjunto euroasiático sigue siendo central, sigue siendo lo que Mackinder llamaba el Heartland, es decir, la tierra nuclear, la tierra corazón.
entendemos el centro de la Tierra. Y la suma de Europa más Asia más África, fíjense que no menciono ni Oceanía, ni menciono el continente americano, son la World Island, ¿sí? La gran isla mundial. ¿Qué es Estados Unidos y el continente americano? Otra isla menor, desde el punto de vista geográfico. En una concepción eurocéntrica se pensaba entonces hasta 1900, hasta la caída del muro de Berlín todavía. Se pensaba que el eje del mundo pasaba por el cuadrilátero de Bohemia-Moravia, es decir, del polo norte al polo sur, pasando por la República Checa, lo entendemos, el von Baaren, el cuadrilátero de Bohemia-Moravia. Von Baaren, ¿no, profesor? Sí. Ahora ya no pasa por ahí. Pero, y que el Heartland entonces, o sea, el núcleo se limitaba al área germano-polaca. El núcleo del mundo era el área germano-polaca. Hay la vieja ley de Mackinder, quien controla el cuadrilátero de Bohemia-Moravia controla Europa. Quien controla Europa controla el centro del mundo. Quien controla el centro del mundo controla la gran isla mundial. Quien controla la gran isla mundial y tiene un poder marítimo equivalente al de la potencia marítima dominante, o sea, Estados Unidos, domina el mundo. Ese famoso teorema de Mackinder. En aquel entonces, hasta prácticamente, repito, la caída del muro de Berlín, el derrumamiento de la URSS, el Heartland se pensaba que era el área germano-polaca. Hoy, ¿qué se piensa? Bueno, hay un concepto geopolítico que se llama pivot. El pivot significa punto fuerte en torno al cual gira. En Europa es fácil ver cuáles son los pivots. Son tres: Francia, Alemania y Rusia. ¿Por qué Francia es un pivot? Francia es el núcleo de la Europa occidental. ¿Por qué? Porque si en un mapa borrásemos Francia, no sería posible el pase, o sea, no sería posible el pase directo de Inglaterra a Italia, de Alemania al Atlántico y de Alemania a España. Porque Francia es un lugar de paso. De ahí que, por ejemplo, la OTAN sin Francia lo pasó muy mal. ¿Por qué? Bueno, porque Francia era el núcleo de comunicaciones en Europa occidental de la NATO. Por ella forzosamente tenían que pasar. Por eso también los franceses adquirieron una isla de la NATO, pero nunca se adquirieron una isla del todo, para no enfadar excesivamente a los demás componentes de la NATO. Se fueron, pero colaboraron, vaya, ¿no? De la misma forma que Francia es el pívot de la Europa occidental, Alemania es el pívot de la Europa central. Sin Alemania, si se borra Alemania del mapa, no se puede pasar de Escandinavia a los Balcanes, ni de Escandinavia a Italia, ni de Rusia a Francia. ¿De acuerdo? Borren ustedes los dos y el caos es total. Y Rusia es el pívot de la Europa oriental. Si Rusia no existiera en el mapa, prácticamente Europa sería muchísimo más pequeñita y irrelevante de lo que es hoy. Si hay un país en Europa que es indestructible, invencible, es Rusia. Por la extensión, por la demografía y por la posición. Bueno, entonces el mundo en el que las alas, lo que en geopolítica se llama la coastland, es decir, las tierras costeras, laterales, para entendernos, son la isla americana y el conjunto China-Japón. El Heartland, es decir, el corazón del mundo, sería hoy la suma del espacio franco, se llama el espacio franco, es decir, la suma de los francos del oeste franceses más los francos del este los alemanes, y de la Europa oriental rusa. Y entonces el eje se desplazaría, en lugar de estar ya pasando por el cuadrilátero de Bohemia-Moravia, se desplazaría hacia Kabul, o sea, polo norte, Kabul, polo sur. Esto explica en parte la presencia norteamericana en Irak. Los americanos están utilizando una táctica que consiste en intentar, bueno, ellos durante un montón de tiempo, en virtud de la famosa doctrina Kennan, aplicaron frente a la Unión Soviética la llamada táctica de la contención. Había que contener la Unión Soviética y a China para que no se expandiera. Cuando llega Reagan, la Unión Soviética está bastante debilitada ya, entonces se pasa a otro tipo de política que es la que se llama el rollback. El rollback significa ya no los vamos a contener, los vamos a empujar hacia dentro. Y es lo que va a hacer Reagan, lo que luego han dicho Bush y los demás. La idea es contener, alejar lo más posible la pesadilla. Y hay dos pesadillas para los anglosajones. Una, China, que como luego se verá hoy o la próxima vez, es de alguna forma la cabeza más importante de los pueblos de color. La potencia más temible que encabeza a los pueblos de color. Y después tenemos otra pesadilla,
que es terrible para los anglosajones, que es el famoso eje París-Berlín-Moscú. Si Alemania durante la Segunda Guerra Mundial necesitó casi 6 años de guerra y una coalición mundial para ser derrotada, si en la Primera Guerra Mundial fue la única potencia que a lo largo de la historia, junto con anteriormente los suecos, fue capaz de derrotar a Rusia, significa por lo tanto que la suma de los francos del oeste más los francos del este más los rusos es indestructible. Por lo tanto hay que separar lo más posible Rusia como tal del eje franco-alemán y por tanto multiplicar al máximo los estados tampón. Y por tanto hay que desgajar Bielorrusia, hay que desgajar los países bálticos, hay que desgajar Ucrania, hay que desgajar Georgia, hay que desgajar Moldavia, poner tierra por medio entre el poder ruso, que sigue estando ahí, no se confundan ustedes, y fuerte, y Europa. De forma que Europa no caiga en la tentación que ya se vio durante la Segunda Guerra de Irak, de un acuerdo frente a Estados Unidos que sumaba Francia y Alemania, ese es París, Berlín y Moscú. Bien. Antecedentes de esta política que tanto temen los anglosajones. Bueno, la propuesta de pacto de Napoleón I con el zar Alejandro. En ese momento Napoleón I le propuso al zar Alejandro un acuerdo en virtud del cual él y los franceses y los rusos se repartían en Europa, los francos se quedaban con lo que era la Europa oriental y central, los rusos se quedaban con la Europa oriental, mientras Napoleón intentaba como siempre empujar a los rusos hacia la India, para tenerlos ocupados ahí. Pero a oficiales ayudarles, a cambio los rusos le daban a los franceses contra los británicos. Esta propuesta de Napoleón I con el zar Alejandro falla en un momento determinado y, por cierto, esto provocará el derrumbe de Napoleón. O sea, Napoleón, si no hubiese roto el pacto con Alejandro, probablemente hoy el rey de España sería un napoleónico. No sé si me estoy explicando con claridad, lo va a ser un Borbón, bueno, o sea, ahí Napoleón I comete el mismo error que luego cometerá Hitler. En 1940, como ustedes ven, en 1939, como ustedes saben, en septiembre del 39, exactamente en agosto del 39, se firma el pacto Ribbentrop-Molotov, en virtud del cual Alemania y Rusia llegan a un acuerdo para el reparto de Polonia y para dificultar evidentemente que franceses y británicos puedan venir a Polonia. Todo el mundo piensa, o pensó sobre todo entonces, que esto era un pacto circunstancial y que tarde o temprano Hitler y Stalin se iban a sacudir. Pero tal y como se configuró el pacto en ese momento, no era un pacto circunstancial. Primero, para Hitler era un pacto esencial, porque Alemania, que ya en tiempos de paz tenía dificultad para mantener un cierto nivel de autarquía, no podía sostener una guerra europea, que también podía ser mundial, si no podía sostener la autarquía en tiempos de paz. Entonces necesitaba los minerales, el petróleo, el trigo ruso. El acuerdo con Rusia la hacía invulnerable. De la misma forma que el acuerdo entre Inglaterra con Estados Unidos hacía a Inglaterra invulnerable. La Segunda Guerra Mundial hubiera podido durar 100 años, porque era un empate técnico, en tanto que por un lado estaba Inglaterra apoyada por Estados Unidos y por otro lado Alemania apoyada por Rusia. Podemos decirles que Hitler era un pangermanista y llegó a la conclusión de que él, sobre todo por los informes de su ejército, Rusia se derrumbaría con un saco de patata en 3 semanas y que por tanto para que iba a tener un aliado se podía tener un sirviente. Y cayó el inmenso error que cayó Napoleón, que es cortar con Rusia y entrar a saco Rusia. Al igual que Napoleón, pues terminó pues no con el rabo de la piedra, sino sin rabo. Pero fue un error gravísimo. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, una cosa que históricamente es cierta: cuando las tropas alemanas entran en París y Francia capitula, pues entonces el embajador soviético viene a felicitar a Hitler, a la Cancillería, y entonces dice a Hitler: le felicito a usted por el éxito de las tropas alemanas en Francia, esperemos que la guerra termine pronto. No olvide usted la parte importante que ha tenido la Unión Soviética en el triunfo alemán en Francia. Tenía razón el embajador cuando se lo dijo. Todavía, cuando se puso el blitz aéreo sobre Inglaterra, los aviones alemanes van con queroseno ruso a bombardearlos. Y los rusos, por cierto, se portaron maravillosamente bien con los alemanes. La misma noche en que los alemanes entraron en Rusia a las 3 de la madrugada, a la 1 de la madrugada, entró el último tren cargado de queroseno y de minerales que venían de Rusia buscando hacia Alemania. A tal punto los rusos se portaron bien con los alemanes que cuando los rusos no disponían de lo que los alemanes compraban a neutrales para dárselo a los alemanes. Bien, así es la vida, cada cual comete los errores que comete. Y el hecho de que ese error es beneficioso para quitarse la máquina de Adolfo de encima, no quita para que sin embargo geopolíticamente sea un grave error, como lo fue también en el caso de Napoleón. Luego hay propuestas de unificación franco-alemanas. Por ejemplo, Hitler en 1942, después del desembarco norteamericano en África del Norte, le propone a Petain la fusión de los dos países.
cosa que repetirá de Gaulle en 1962, cuando le propondrá a Alemania la fusión de los dos países en un solo país, cosa que se cargarán los demócratas cristianos alemanes y un personaje francés particularmente funesto, aunque muy apreciado por los europeos, llamado Jean Monnet, y que era un agente norteamericano, que se cargó literalmente, o sea, consiguió convencer a todo, al Partido Demócrata Cristiano Alemán y al Partido Social Cristiano Alemán de que no se ratificara el acuerdo. Y el acuerdo nunca se llegó a ratificar. Pero existe un acuerdo de fusión de los dos países de 1962. Bueno, luego el París Berlín, que se mantiene, como ustedes verán, Merkel va, Schröder viene, Chirac va, Pompidou viene, y sus criterios de prolongación hacia Moscú. Las fronteras, o sea, las fisuras. Ahora estamos hablando de algo como si fuera un conjunto casi homogéneo, ¿no? Pero no es un conjunto homogéneo. Hay un libro de Henri Vanois, se llama Las razas humanas, de Hans Humain, París 1963, define la raza humana como un grupo natural de personas que presentan un conjunto de características físicas hereditarias comunes, y ello cualquiera que sean por lo demás sus lenguas, costumbres o sus nacionalidades. Yo a esta definición añadiría grupo natural de personas que presentan un conjunto de características físicas hereditarias comunes en proporción estable. Porque una raza no es que cualquier población presenta un conjunto de características físicas hereditarias comunes, pero para que se pueda hablar de raza, la frecuencia de aparición de esas características tiene que ser constante. Entonces, evidentemente razas puras no hay, pero sí hay razas estables. ¿Y qué es una raza estable? Aquella en la cual la proporción, por ejemplo burdo, de rubios, pelirrojos, morenos y de pelo castaño es la misma. Que sea mucha, poca, de cada cual, da igual, pero si es la misma, esto es una raza estable. Bien, hoy se pueden distinguir 27 razas que están agrupables en 4 grupos. Primero el grupo de las razas primitivas, hay 2, una que vive en Japón, los Vedas y la australiana. Y hay una raza en Japón, los Ainus, pero muchos no consideran que sea una raza aparte. Bueno, razas primitivas, Veda y australiana. 2 razas negroides, se subdividen en etíope, melanoafricana, negrilla, khoisan, no vale la pena tomar esto. Melano hindú, negrita y melanésica. Razas mongoloides o amarillas, siberiana, mongol del norte, mongol del centro, mongol del sur, indonésica, polinésica, esquimal y amerindia. Razas caucásicas o blancas, nórdica, este europea, dinárica, alpina, mediterránea, también llamada pelágica, suroriental e indoafricana. ¿Vale? Estos son los caucásicos. En Europa predominan los caucásicos. Europa, pero también África y Asia, son lugares donde las razas caucásicas habitaban originariamente. El territorio originario de las razas blancas está en torno a la cuenca mediterránea, prolongado hacia el mar Caspio. O sea, las razas caucásicas más o menos se organizaban, cosas del Atlántico, se organizaban en torno a esos dos mares, el Mediterráneo y el mar Caspio. Este tema es complicado porque me va a usted permitir hacer revisiones dolorosas y desgarradoras, ¿no? Habida cuenta de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, evidentemente el tema de la biología racial fue un tema que olía a azufre a partir de 1945, un tema endemoniado. Y se pasó de la afirmación a partir de 1945, las razas no existen, si usted quiere. Si usted quiere llamarlo de otra forma, llámalo de otra forma. Sí, como lo que dijo Alzheimer, ¿no? La raza no existe, pero hay una diferencia entre un sueco y un nigeriano. Ni para bien ni para mal, hay diferencia. Se distingue un sueco de un nigeriano y un nigeriano de un sueco. Se dice después, bueno, pero todos los hombres vienen de un tronco común. Claro, en algún punto hay un tronco común. Claro que lo hay. Pero, ojo, ya el Homo sapiens cuando aparece con características raciales diferenciadas. Pero obviamente el Homo sapiens es el Homo erectus. El primer Homo erectus que surge es el tropical. El que quiera profundizar sobre esto, Carlton Kuhn, adaptaciones raciales, Barcelona 1934. O sea, el primer que se acerca, digamos, al humanoide es tropical. Es el Homo erectus. Los Homo erectus que habitaron tierras más frías, concretamente Europa, aparecen después, ¿de acuerdo? Pero
El que va a aparecer, sin embargo, antes es el Homo sapiens europeo, y luego aparecerán los Homo sapiens siguientes. Entonces, fíjense este párrafo porque es importante. Dice: las distinciones raciales o subespecíficas habrían aparecido ya en el grado humano primitivo correspondiente al Homo erectus y habrían seguido hacia adelante con cada una de las formas locales que evolucionaron hacia el Homo sapiens. Y si el Homo erectus tropical fue el primero en aparecer, los caucasoides son la raza más antigua de Homo sapiens. Vienen de Europa, donde vivieron durante un periodo interglacial templado hace más de 250.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por tanto, que el fondo poblacional europeo es viejo y es caucásico desde hace mucho tiempo. Vale. Lo que pasa es que eso no nos dice mucho sobre nacionalidades, porque la raza es una historia y la nacionalidad es otra historia. Pero a partir del momento en que aparece el Homo sapiens en Europa y tal, vamos a ir aproximándonos a la situación actual y verán ustedes que entonces, si tenemos que hablar de etnia, habrá que hablar entonces de otro tema también sulfuroso. Los indoeuropeos, antes llamados indogermanos. Fueron llamados indogermanos hasta 1945, los alemanes abusaron tanto el tema de la germanidad que a partir de 1925 la gente dijo: vamos a dejar los indogermánicos y vamos a hablar de indoeuropeos. Los que mejor han estudiado los indoeuropeos son los soviéticos, y luego seguidos por los norteamericanos, y también por un francés, Georges Dumézil. Entonces aprendí una anécdota. ¿Sí? Y ahora me tengo que levantar. ¿Hay pizza aquí? Sí. Si uno hace como Georges Dumézil, que murió ahora unos 5 años, pero que era el gran especialista francés en temas europeos, bueno, entonces se dará cuenta, junto con Dumézil, que desde Irlanda hasta el Indo-Putz y desde Finlandia, donde por cierto no son indoeuropeos, hasta Faro, en Portugal, los mitos europeos tienen unas constantes, son muy parecidos. Él se dio cuenta que en los mitos europeos, sean irlandeses o del Cáucaso, o rusos, o suecos, o alemanes, o italianos, o españoles, o franceses, siempre aparece una concepción trifuncional de la sociedad. ¿Qué significa? Que la sociedad se orienta sobre la base de 3 funciones. Las 3 funciones que son la función sacerdotal, la función guerrera y la función de producción a reproducción. Dumézil percibe, además, una obra muy extensa, que a cada una de estas funciones corresponde una clase social, o al menos un estamento. Evidentemente, a la función sacerdotal, bueno, los sacerdotes; a la función guerrera, la nobleza; y a la función productora y reproductora, los campesinos, los artesanos y las mujeres. Originalmente pocos comerciantes hay, por tanto los mitos originales indoeuropeos comerciantes hay. Dumézil, que sigue el análisis, se da cuenta, por cierto, de que a cada una de las funciones, a cada una de las clases sociales, esta corresponde una divinidad que es la misma, a pesar de que pueda llevar nombres distintos y apariencias distintas. Por ejemplo, aquí, Zeus, Júpiter, Odín. Aquí otras, no es mi especialidad. Y aquí otras. Pero se encuentran en la India también. Aquí, por ejemplo, Mitra. El famoso dúo Mitra-Varuna. Bien. Por cierto, a cada una de estas funciones corresponde un color. ¿Me pueden ustedes ayudar? A la función sacerdotal, ¿cuál sería el color? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, han acertado. A la sean cucos. A la guerrera. Azul negro. Azul o negro, pero habitualmente es azul. Con la excepción de un país que es el negro. Esta. No, producción, reproducción. El rojo. Qué tontería, ¿verdad? ¿Cuáles son los colores de la bandera francesa? Azul, blanco, rojo. Los de la británica, azul, blanco, rojo. Los de la rusa, azul, blanco, rojo. La norteamericana, azul, blanco, rojo. La serbia, azul, blanco, rojo. La alemana, rojo, blanco, negro.
¿Creen ustedes que es por casualidad? Pues están ustedes confundidos, no es por casualidad. Son la vieja organización trifuncional europea. Y cuando Luis XVI convoca, los Estados Generales convoca ¿a quién? Al clero, a la nobleza y al tercer estado. Y cuando Platón habla de cómo hay que estructurar la sociedad, ya que la sociedad están los sacerdotes, la cabeza, los productores, el vientre, y los guerreros, el pecho. Es una constante en los mitos indoeuropeos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no echen derecho indoeuropeo sin más a la papelera, aunque cada vez evidentemente queda rebasado, porque la historia avanza felizmente y tal, sino que las cosas tienen su importancia. Y cuando uno menos la espera, pues algunas de ellas vuelven a aparecer, ¿no? Bien, tampoco tengo ustedes que tener dudas acerca del nacionalismo europeo. Ustedes, como a mí, me han explicado que el nacionalismo en Europa surge con la Revolución Francesa. Sería más correcto decir surge por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa originariamente no es una revolución nacionalista, es una revolución burguesa que pide la reducción de fronteras, al menos dentro de un marco nacional, que la libertad de circulación, que el mercado no sea interferido, la igualdad civil. La marsellesa no la traen los burgueses debajo del brazo, no la trae el tercer estado. La marsellesa surge cuando Europa reacciona ante esta revolución e invade Francia. Que un sang impur a droit de nos sillons, que una sangre impura riegue nuestros turcos. Entonces es cuando surge la nación francesa. La nación francesa surge con la marsellesa y Valmy, no con la revolución, sino como reacción francesa frente a la reacción europea frente a la Revolución Francesa. Y se dirá luego, y De Gaulle expandió por Europa la noción de nación. Sí, la expandió por lo que le odiaron, porque se dedicó a invadir, a avasallar, y entonces suscitó el surgimiento del sentimiento nacional. O sea, la Revolución Francesa no es la que produce los discursos de la nación alemana de Fichte, es la invasión napoleónica de Alemania, o de Prusia, la que provoca que Fichte escribe sus discursos de la nación alemana. De la misma forma que es evidente que si hoy es difícil encontrar nacionalismo español, desde luego antes de que llegara José Napoleón Bonaparte a España, no había nacionalismo español. Eso es evidente. Entre otras cosas, dicho sea de paso, porque en buena parte la llamada famosa guerra de independencia fue una guerra civil como la Copa Pino, y no una guerra de liberación nacional. Como guerra civil fue también la Reconquista, y no una guerra de liberación nacional. La Reconquista, donde los españoles tuvieron sin duda una parte importante, pero aquel que se crea que la Reconquista le hizo Don Pelayo 4 osos y 6 soldaditos suyos, tampoco tenía eso por el mundo, claro. Aquí vinieron muchos caballeros francos, a los que se decía, venga aquí, que lo que se conquiste a los moros, entre comillas, ahora será para usted. Pero en España fue una guerra civil, no se confundan ustedes. O sea, cuando los árabes entraron aquí, que entraron muy pocos árabes, más de 10.000, y todos los demás eran bereberes. Pero lo que la historia de España no cuenta es que España, que en aquel momento era mayoritariamente cristiana arrianista, estaba en ruptura total con Roma, y los arrianistas se pasaron masivamente al Islam. Y recuerden ustedes que los árabes fueron llamados a España. O sea, no, es que sí que conviene tengamos un poquito de humildad estas cosas, no, lo digo por mí, fundamentalmente, ¿no? Sí. Bien. Luego, ¿cuándo se afianza más la idea de nación? Porque después de Napoleón, bueno, vuelven las monarquías, sí, el sentimiento nacional existe, tal, pero la idea de nación en el fondo no cuajará realmente en Europa hasta finales del siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, pues porque finales del siglo XIX es una época de globalización de intercambios, de competitividad incrementada, de gran apertura de circulación de bienes, de capitales, de mano de obra, algo parecido a lo que hay ahora. Y este mismo proceso de mundialización reactiva la idea de nación. Entonces, tal y como lo vivimos en la actualidad, emergió en la época una fuerte demanda de protección por parte de los asalariados, de las empresas y de ciertos sectores económicos y sociales que se sentían amenazados. El nacionalismo se torna entonces un buen argumento para obtener protecciones.
No debemos olvidar que una buena parte de esta protección social nació de esas peticiones, y es también al tiempo cuando se construye la idea de nacionalidad, cuando se establecen sistemas de carnet de identidad para limitar la circulación de personas de manera a cumplir con las peticiones de protección, de manera a excluir, por cierto, los no nacionales de las medidas de protección. ¿Qué es el carnet de identidad? El carnet de identidad es la preferencia nacional, o, como dijo Israel, la patria es el último refugio de la canalla. La canalla somos nosotros, la gente a pie, los humanistas, el pueblo es la canalla, nosotros somos la canalla. La frase de Israel, la patria es el último refugio de la canalla. Al proletario español en situación difícil, ¿qué es lo que se le ocurre un determinado? Que ese no, que es peruano. Aquí está mi carnet. El carnet es casi una garantía de racionamiento, es la posibilidad de la garantía de racionamiento. Es que hay que ver también las cosas así. Comento que digo cosas que no son profundamente agradables, pero si queréis podemos hablar de Caperucita y Toco y Dolín, si no hablamos de cosas más serias, sino la verdad. Bueno, podríamos incluso hablar de ideología del comportamiento, instinto de territorialidad, todo esto. Por eso nos sirve para explicar qué naciones, cuáles naciones existen hoy en Europa y cómo son. Hay que recurrir entonces a las famosas invasiones indoeuropeas. Es la Europa del nacionalismo, en la que Europa nunca ha desaparecido, pero en la que siempre han predominado las naciones, ¿no? Lo cual nos debería llevar a una primera conclusión, o sea, no cabe Europa sin sus naciones. Lo que yo pensaba a mis 15 años era absolutamente utópico. Utópico por el sentimiento nacional y utópico, porque además, como ustedes comprenderán, la unificación de Europa en una sola nación jamás nuestras clases políticas, dirigentes ni económicas lo van a aceptar. En una Europa unida, ¿qué hacemos con el rey de España? ¿O con el presidente de la República Francesa? ¿O con el rey de Bélgica? Hacemos una pensión vitalicia. En tanto caso sería una república, ni va a ser una monarquía. Incluso si por una monarquía habría que escoger qué testa coronada habría que colocar. Evidentemente se puede colocar a todos, ¿no? Es un pequeño problema ese de cabidas. Ya. Bueno, vayamos a los indoeuropeos. ¿Cuál es la población originaria de Europa? Ya hemos dicho, una forma local, es decir, específica de Homo sapiens. Ahora, entre eso y las demás naciones van a ocurrir dos hechos importantes. Con solo tres certezas. Una, el carácter caucásico de las poblaciones europeas desde su origen, que esto en el futuro puede cambiar, pero hasta ahora ha sido así. Dos, las invasiones indoeuropeas, que se hicieron. Tres, las invasiones germánicas. El carácter caucásico ya hemos hablado. Vamos a hablar de las invasiones indoeuropeas. Que los indoeuropeos existieron no hay duda. Que sin embargo la idea indoeuropea es básicamente una idea lingüística o un concepto lingüístico, tampoco hay duda. Cuestión lingüística. Son llamadas lenguas indoeuropeas determinadas lenguas que presentan rasgos estructurales comunes en lo concerniente a fonología, gramática, morfología y síntesis y el vocabulario, léxico. La existencia de dichas lenguas se extiende desde la prehistoria hasta hoy. Las innumerables homologías, parecidos sistemáticos y similitudes en el léxico, la síntesis y las gramáticas constatadas en las lenguas indoeuropeas no pueden explicarse vía el azar, los intercambios o contactos duraderos, sino que abogan por un origen común. Estoy dividiendo entre comillas. La hipótesis de la comunidad de origen es en efecto la que mejor da cuenta de todas las concordancias constatables entre hechos lingüísticos que caracterizan lenguas habladas en un territorio inmenso que va desde Irlanda hasta el Turquestán chino. En resumen, das cuenta lo que estoy diciendo, aquí hay un origen común en algún lado. Emile Benveniste, otro gran especialista francés, dice: el indoeuropeo es definido como una familia de lenguas nacidas de una lengua común que se ha diferenciado por gradual separación. O sea que nos estamos ya refiriendo a una lengua primitiva única de su origen, lo que se llama por los estudiantes del indoeuropeo el indoeuropeo común. El indoeuropeo común a todos. El indoeuropeo común a todos es fácil de detectar. Son todas aquellas palabras en lenguas indoeuropeas, pero en lenguas europeas, incluidas al sánscrito, vaya a pretendernos, cuya raíz existe en todas las palabras, aunque sean palabras distintas, pero la raíz es la misma en la palabra en todas las lenguas. Al contrario, esto se debe a que entonces ese hecho, o esa materia, o ese objeto, o esa planta, o ese animal era conocido antes de la migración. Por tanto, estaba en el territorio indoeuropeo primitivo.
conforme estos se pueden emigrar, migran en diferentes direcciones, y entonces cuando empiezan a aparecer palabras para designar objetos que son distintos, que no tienen tronco común. ¿De acuerdo? La palabra guerra, por ejemplo, guerra, guerra, es el mismo núcleo. Padre, hermano. ¿Saben ustedes cómo dice hermano en kurdo? Bruder. ¿Saben ustedes cómo se dice en kurdo quién es? Ki-e. Bueno, nos estamos refiriendo por tanto a una lengua primitiva de los orígenes. El IE común. Nuestras lenguas actuales son un IE común modificados, producto de migraciones seguidas de aislamientos, de separaciones que aíslan los distintos grupos migratorios unos de otros. Ahora bien, el problema es que las lenguas no migran, sino que migran los que las hablan. Lo cual plantea, por lo tanto, otro planteamiento, que utiliza un francés llamado de Beauvoir. Una unidad tan completa no es concebible sin un mínimo de concepciones generales comunes. Y añade otro, difícil es evitar referirse a un pueblo o un pequeño conjunto de pueblos originario, un pueblo migratorio cuyo territorio de partida han intentado localizar en varios sitios, pero inevitable. Es decir, o un pueblo hubo, o un pequeño conjunto de pueblos hubo, que en un momento determinado arranca. No se sabe dónde arrancó. Han buscado en el Valle del Pamir, en Hindu Kuch, en Turquestán, Rusia meridional, sur de Escandinavia, Alemania central, Cáucaso, Polonia, Lituania, Asia Menor, hay un caos. Pero es evidente que algo. Bueno, primera concreción, la cultura de los kurgans, K-U-R-G-A-N-S. Los kurgans son los montículos, porque estos señores entierran sus muertos en fosas permanentes, en tumbas permanentes. Se llama esto cultura de los kurgans. 5.000 años antes de Cristo, muy posterior, por tanto, a la aparición de los indoeuropeos. Los indoeuropeos tardan en producir una cultura que hoy nosotros conocemos como indoeuropeos. Estamos hablando de bastante tiempo antes. La cultura de los kurgans, 5.000 años antes de Jesucristo, evidentemente los indoeuropeos son bastante anteriores. Son los indoeuropeos una raza original de Europa, sin duda. Y al igual que cualquier otra población humana, los miembros de la comunidad indoeuropea originaria presentaban características bioantropológicas, como eran una complexión clara, pelo rubio, pelirrojo, castaño, ojos azules, solo que no eran los únicos datos que, como ha afirmado con razón Isaac Taylor, si existe una población en la que el tipo rubio es predominante, estas son sin duda los finlandeses y los estonios, precisamente que no hablan lenguas indoeuropeas. Los indoeuropeos eran de concepción clara, pero no eran los únicos. Sin embargo, más aún, el pelo castaño, los ojos marrones y otros componentes, en particular mediterráneos, deben ser sumados al biotipo indoeuropeo. Por tanto, van del castaño al rubio, del ojo claro al ojo marrón. El primer resultado de las invasiones indoeuropeas será el reparto de Eurasia, o sea, de Europa más Asia, en 3 zonas claramente diferenciadas. La primera zona es la llamada zona sirio-turco-mongol. Se extiende desde las riberas del Pacífico a través de Siberia y el Tíbet y Asia Central hasta el mar Caspio y Asia Menor, incluso más allá hasta los Balcanes y Hungría, marca oriental de las tribus uralo-altaicas. 2. La zona indoeuropea, que cubre la India, Afganistán, el Turquestán meridional, Irán, el Cáucaso, Rusia y las demás tierras eslavas, los países bálticos, la Europa germánica, grecorromana, celta e anglosajona. 3. El ámbito semítico, que comprende la península arábiga, Mesopotamia, la provincia de Khuzestán, Irán, la Gran Siria, Egipto, una gran parte del Sudán y de África del Norte. Como ustedes ven, una característica importante de estas 3 zonas es que sobre todo las 2 últimas son caucásicas, aunque una es indoeuropea, lingüísticamente hablando, y la otra es semítica, lingüísticamente hablando. Estas 3 regiones son contiguas hasta el punto de estar fuertemente compenetradas. Pues aquí el grupo racial caucásico blanco, a mí de dominar absolutamente en la zona indoeuropea, es claramente predominante en el ámbito semítico y se halla hoy fuertemente implantado en la zona sino-turco-mongol, pues por la expansión de los rusos hacia Siberia y la expansión de los turcos, también son caucásicos. No quiero liaros mucho con esto. Dice, los pueblos turanianos, sobre todo, turanianos es desde Turquía hasta prácticamente Mongolia. Ensamblaron varios grandes imperios bajo las dinastías escitas, únicas, turcas y mongoles. Dan fe de ello conquistadores continentales como Atila, Gengis Khan y Tamerlán.
Dichas tribus dieron también a China varios de sus más poderosos emperadores. Otras produjeron las dinastías sucesivas que eligieron prácticamente toda la India entre los siglos XII y XVI. Ello mientras sus primas ilcánidas y otomanas se hicieron respectivamente con Persia, Asia Menor, Oriente Medio y Europa Oriental. Entre 1100 y 1600 la Confederación de Pueblos Turanianos estuvo varias veces a punto de lograr unificar políticamente la Euroasia. Sin embargo, la influencia cultural más antigua y extendida la ejerció sin lugar a dudas la civilización llamada indoeuropea, cuya herencia lingüística, religiosa, social y científica se perpetúa desde hace 1000 años en lugares tan diversos y alejados como Sri Lanka, Indonesia, las Islas Británicas, la península ibérica, Grecia o la estepa rusa. Vale. Esto no lo vamos a hacer aquí, porque sería especializar demasiado. O sea que hubo tres grandes migraciones indoeuropeas y la cultura indoeuropea sigue los procesos de la urbanización. En el mapa se puede ver cómo los indoeuropeos van avanzando a través de los famosos túmulos funerarios. La primera urbanización o migración desemboca en el llamado grupo anatolio. La segunda da nacimiento a frisios, germanos, baltoslavos, ilirios y celtas. La tercera, los dacotracios, los griegos, los armenios y los indoiraníes. Lo cual ha desembocado, todo esto, las famosas invasiones indoeuropeas, ha desembocado en 6 grandes conflictos políticos y culturales. Esto es lo que conviene retener. De este a oeste son, uno, China y los estados contiguos como son Mongolia y las dos Coreas. Como ustedes verán, China sobre Mongolia y las dos Coreas ha ejercido una influencia constante sobre la historia. 2. La región Indochina y Malaya del sureste asiático, hoy integrada en la ASEAN, Asociación de las Naciones del Sureste Asiático. 3. La Gran India del Asia del Sur, agrupada en el seno de la Asociación para la Cooperación Regional Surasiática, que reúne actualmente Bangladesh, Bután, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y las Islas Maldivas, y que cuenta con Afganistán e Irán como afines. 4. El viejo imperio ruso, del que el mestizo actual es la Comunidad de Estados Independientes, con la zona de influencia eslava de Moscú, que se sí, que no debe sorprenderles a ustedes que Serbia no quisiera participar en la guerra de Irak, que las manifestaciones más violentamente antiamericanas durante la guerra de Irak fueran griegas, que en Bulgaria el tercer partido del país sea musulmán. Ahí hay una especie de franja ortodoxa en religión, eslava de habla, que como mínimo es neutralista, cuando no es pro-rusa. Y el famoso rollback al que los americanos están sometiendo a Rusia ahora, consistente a alejar a Rusia y a China de Europa, hace precisamente que en este momento la mayor parte de los grandes conflictos que hay actualmente están en lo que se ha llamado la media luna de la crisis. Es una franja territorial en forma de media luna que arranca del Báltico, cruza Bielorrusia, Polonia, Ucrania, Georgia, el Cáucaso, por cierto también parte de Yugoslavia, los Balcanes, Turquía, Irak, Irán, Afganistán y hasta las Islas Kurines. Se llama la media luna de la crisis. Los grandes problemas que actualmente de confrontación vienen ahí. Evidentemente, dentro de esa media luna de la crisis hay solidaridad. Solidaridad germano-rusa, solidaridad franco-rusa, solidaridad serbio-rusa, solidaridad ortodoxa de los ortodoxos con Rusia en estos planteamientos, etc. Bien. 5. La zona árabe, dividida en varios estados-naciones ricos en minerales, poco pobladas y fuertemente invadidas por los anglosajones. Esto es así. 6. Europa occidental, hegemonizada por estos últimos, ya por los anglosajones, día a la otra. Bueno, llegado a este punto, preguntas o dudas, porque luego vamos a avanzar. Yo comprendo que soy muy buen profesor, pero vamos, si lo oyentes alguna vida tendrás, ¿no? Tirarme un libro a la cabeza en vez de decirme algo. Ya.
Esta mañana estaba yo comiendo en la Facultad de Políticas y me decía, colega allí, que es un señor encantador, que viene del ejército, es muy buena persona, pero me decía, fíjate, en España, la cantidad de políticos que hay que dicen que España está a punto de romperse siempre, hasta el punto de que hay un intelectual español, ¿cómo se llamaba este falangista? Dionisio Rizbuejo, que dijo, en España no debe de haber más que un artículo en la Constitución. Será fusilado en el acto todo aquel que hable de salvar el país. Bien. Pero, me dice, yo le dije, fíjate, que en Francia nadie dice que Francia se va a desmembrar, o Alemania, o Italia. Eso es verdad, eso es la clase política española. Y dije, perdona, la clase política española puede, pero ¿por qué en España se habla periódicamente del desmembramiento de España y en otros países no? Pues hombre, pues porque España está invertebrada. Eso es así. Eso es así. Entonces, mi mitad francesa ahora va a hablar. Nosotros los franceses resolvimos ese problema. Resolvimos durante la Revolución Francesa. ¿Cómo? Pulverizando literalmente las regiones. Los departamentos y las provincias, lo que España serían las provincias, son más pequeños allí, y se construyeron eliminando sistemáticamente las fronteras regionales, a caballo sobre las fronteras regionales, de forma que las regiones no pudieran ser nunca reconstruidas. A pesar de todo, los bretones estaban muy pesados. Hubo una guerra en Vendée que hizo 300.000 muertos. A raíz de ese momento en Francia el problema nacional fue menor, mucho menor. Hay un poquito en Córcega, lo hay un poquito en Alsacia-Lorena, lo hay un poquito en Flandes, lo hay un poquito en Bretaña, lo hay muy poquito en el País Vasco. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el País Vasco francés el problema no se presenta con la actitud con que se presenta en España? ¿Os habéis preguntado eso? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué yo cuando vengo de Francia, joven estudiante, que viene a vivir a España, porque me mandaron en Francia a paseo, estaba yo muy pesado defendiendo el imperio francés y el imperio portugués, quedé estupefacto al pasar delante de una tienda que entonces se llamaba Aurrera y ahora es el Vips de la calle Lope de Hoyos, donde un señor había pintado viva don no sé quién, el rey de las Españas. Yo que venía de Francia, dije, ¿te has zumbado? ¿Qué España? Tenía razón. ¿Cómo? Sí, es España. Ya lo creo, es España. Y el primer regalo del libro que se me hizo en España por parte de un amigo de mi padre fue un libro de Pedro Benítez Entrado que se llama España como problema. Y era de nuevo el problema de la vertebración de España. Es decir, el problema es así. España tiene una historia más complicada que la francesa. El mismo tema vasco, o catalán, o canario. Si el imperio español fue español, en ese caso el proceso de descolonización termina con la guerra de Filipinas y Cuba. Ya no hay imperio español, se termina el problema. Pero si el imperio español no era español, si era castellano. Una buena pregunta esa. Entonces si era castellano, entonces todavía lo sabe que el proceso de descolonización no ha terminado. Esto nos puede parecer absurdo, pero ustedes deben recordar que en política yo creo que hay dos leyes que son universales. Una, no hay nada universal en política. Dos, no importa que un hecho sea falso, si es considerado cierto, cierto en sus efectos. Hay gente en España que no se siente español. Tú en Francia le preguntas a un señor, ¿de dónde es ese francés? Sí, pero ¿de dónde? Ah, de Marsella. No se le ocurre decir de Provenza o de Aquitania o soy bretón. Se va aquí te lo preguntan a todos en el nacional andaluz. En España siempre te contestan con el gentilicio. Yo soy andaluz, yo soy gallego, yo soy vasco, yo soy catalán. No, si lo que yo te pregunto es dónde naciste. Ah, la ciudad. Eso en tercer lugar. Entonces, en primer lugar viene o la región y la nación, o la nación y la región. En tercer lugar la ciudad. En Francia no, en Francia es francés. Y cuando uno le pregunta dónde es, que es Marsella, Lyon, Toulouse, Montpellier. Entonces, que soy del Franco Condado. Pues madre, ¿y dónde está? El que es francés sabe, porque el que no es francés no sabe dónde está la Franche-Comté. Tú ten en cuenta. Te arrepentirás de grabar estas cosas. No sabes, ¿no? Que el ejército español está sin ganar una guerra exterior desde hace 400 años. Excepto contra los pobres marroquíes desarmados. Que las demás las ha perdido. El ejército bien especializado en hacer la guerra en su propio país. Por tanto, el sentimiento nacional no puede ser el mismo allí y en otro sitio. Yo creo que el sentimiento nacional español debe ser potenciado.
Pero te digo de entrada que no es fácil. No es fácil. Te voy a contar 2 anécdotas. Yo fui diputado muchos años y un día, cruzando el estrecho de Gibraltar, yo venía de Tánger, donde yo nací, ya había ido de vacaciones, y iba a Algeciras. Bueno, el barco en ese punto, o sea, esto es el norte de Marruecos, aquí está Tánger, esto es el sur de España, Gibraltar, Algeciras. El barco arranca de Tánger y hace así, hasta que llega un momento en que lógicamente tiene que cruzar para ir a Algeciras y tal. Bueno, yo iba en cabina con el comandante, porque era diputado por deferencia, y en un momento el comandante me dice, giramos. Y me dice, sí, gira. En el último momento el comandante dice, no, vuelve, atrás. Entonces nos giramos todo. Y en ese momento pasa la flota británica del Mediterráneo. Un portaaviones, una monstruosidad tan Caribe que el barco en el que estábamos era el Transmediterráneo, que tampoco era una barquita, ¿no? Hacía así el barco, mientras el portaaviones pasaba, seguido por todos destructores, dragaminas, submarinos, la leche. Bueno, cuando pasa todo eso y el mar se calma un poquito, empieza a cruzar y salió una gestión. Digo, por cierto, digo, el capitán, ¿no teníamos otra prioridad? Y dice, sí, la teníamos. Y entonces, ¿por qué no nos cruzamos? Entonces son para ellos. Porque la marina británica no se para nunca se da el paso. Claro, este anécdota te lo voy a reproducir en francés. Yo soy medio francés, tengo una visita en París, voy con mucha frecuencia. Pero claro, vivo más en Madrid, también soy español. Pero tengo un poco el lado hortera turístico cuando voy a Francia, ¿no? Y un día, pues siempre por los Campos Elíseos, vemos pasar una compañía de soldados, chimpum, con música, banderas y todo el talala, subiendo por los Campos Elíseos camino del Arco de Triunfo. Siguiendo esto, como unos talentos perfectos, junto con cuantos centenares de turistas más, vemos cómo esta columna llega efectivamente a los Campos Elíseos, a la Plaza Charles de Gaulle, que es una plaza más o menos así, donde aquí está el Arco de Triunfo. Vale. Entonces, aquí debajo está la llama del soldado y vemos que llega Chirac y un montón de cojos. Viejitos cojos, tuertos, sin brazos, no sé qué tal. Te preguntamos y nos dicen policía, es que esta entrega de medallas a antiguos excombatientes, por eso han destruido, ¿no? que quedan muy poquitos y tal y cual. Bueno, efectivamente, pues viene Chirac, les pone las medallitas, luego les llevan en sus carritos, en elevadores, lo meten en coche y se van. Mientras la compañía que había cruzado estaba posicionada así, tocando chimpum, pasando por la Lorena, Bueno, y nosotros aquí, sujetados por la policía francesa para no interferir. Dentro de los hábitos normales de la policía francesa, hay una señora al lado de mi mujer que da un pasito así, le pega una bronca al policía, una bronca terrible. Mi mujer, que es bastante guapa, hizo lo mismo, y el policía dijo, por Dios, señora, lo que usted quiera, ¿verdad? Que está muy francesa. En fin, termina el acto, y en el momento que termina el acto, yo no sé cómo hicieron, esta columna que estaba frente a nosotros se recompone así y lanza a andar en esa dirección, pero sin pararse ni hacer la más mínima intención de detenerse en ningún momento. Es que había fácilmente 1000 personas y entró a saco dentro y la gente se para atrás. Ni Dios protestó. Tú haces esto en Madrid o en México, donde debiste hacer, carajo, ¿tú qué te has creído, imbécil? Claro, allí no protestó nadie. Pero con la misma escena que se digo, el policía, esto hace el ejército francés nunca cede el paso. Con esta historia me suena. Es imposible hacer esto. Si pusieron una bandera en Colón y se armó una que duró un mes, pues si estaba esa bandera, ¿por qué no estaban las distintas autonomías? Y además, ¿por qué una bandera de España? Si la diera de todos. No, tú no eres de aquí, ¿no? Yo creo que hay más sentimiento nacional en Argentina que aquí. O si no, el sentimiento nacional en España tiene otra forma de expresión. Yo estoy un poco triste por eso, ¿no? Porque yo creo que España ha tenido grandes cosas en la historia de Europa y en la historia de la humanidad. O sea, ya sé, hemos hecho barbaridades, pero ¿qué país no ha hecho barbaridades? Más barbaridades ha hecho Francia. Soy medio francés, sin embargo yo me siento muy orgulloso de ser francés, como me siento orgulloso de ser español. Yo preferiría ser europeo y que no me hablasen de estas historias, pero bueno, si no hay más remedio, pues se haga lo que se pueda. Pero me da pena, ¿no? Ver como en España. Sin embargo es una cosa difícil, ¿no? Porque el español cuando está fuera de España defiende mucho España. Y cuando está en España
defiende menos a España. Me acuerdo una anécdota, por ejemplo, ya termina con esa anécdota, es una televisión francesa, pero una televisión española. En París cada año, en las riberas del Sena, cerca de mi casa, hacen una playa artificial enorme, de varios kilómetros. Entonces el primer año que se hizo, pues va la televisión española allí, pues eran, vamos, miles de camiones de arena, una playa en condiciones, una tontería, no lleva de nada, ¿no? Hay piscinas y duchas. Pero un trabajazo de narices, que duró un mes la preparación de la playa. Total, para un mes de playa, porque ahí solo no da para mucho más. Bueno, pues entonces, el reportaje que en español, y le preguntan a un españolito que pasaba, ¿y qué me parece usted la playa aquí del Sena? El locutor entusiasmado, y la españolita le contestó, bueno, nada que puede igualar una playa española. No quedó muy bien. Pero indica que la cosa es más complicada de lo que parece. No, ¿por qué? Si tampoco los demás sobre esto tenemos mucha idea, ¿sabes? En España están monopolizados por un sector que no entiende que España tiene economía. Si no te digo que no. Sí, claro. Y la migración española puede ser una reacción de esta forma de dominarse la bandera y cambiar el color. Sí. Con un significado a vivir. No te digo que no, pero y como me dijo el profesor esta mañana en la mesa, ¿y los otros por qué le han abandonado esa noción? ¿Por qué le han dejado la exclusiva a estos de esa noción? Es que estaba indignado. Es decir, ¿por qué la derecha en España es la que defiende la idea de nación, mientras que la izquierda parece que no se atreve a defenderla? ¿Por qué? ¿Por qué le han dejado a la derecha la idea de nación? Habría que reconstruir la historia de esa apropiación de la bandera. Bueno, es que la idea de nación originalmente no es de derechas, es de izquierdas. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se han apropiado? ¿Cómo han hecho para apropiarse de eso? Porque en definitiva, la nación es un concepto en el cual caben todos, ¿eh? Sí, caben también la canalla. Es decir, el principal, pero la gente también, como tú y yo. Y eso no es exactamente el ideal de la derecha. Te digo que yo fui secretario general de la misma, me lo conozco bien, ¿eh? Ahí prefieren ahí los embajadores, los notarios, los banqueros, depositarios de la propiedad. ¿El qué? No lo sé, cariño. No lo sé. Sí, pero eso es después de la Revolución Francesa. La creencia nacionalista ante la Revolución Francesa era la derecha y la izquierda era la nacionalista. Y hoy la que es nacionalista está empezando a ser la izquierda, porque la derecha es internacionalista hoy, de nuevo. El proceso de mundialización, fuera fronteras, viva el mercado. ¿Perdón? Pero es un tema muy importante, de cómo es posible que la idea de nación haya sido abandonada, sobre esto, haya sido abandonada a un sector político concreto y no otro. Da menos desconfianza. No te digo que no, pero antes de la guerra civil ya se la habían apropiado, ¿eh? Sí. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, está claro. Está claro, o sea, pero lo que tú describes agravó el proceso, más que causarlo lo agravó. Perdón, sí. Yo en caso de estos círculos y esta intención de un nacionalismo comunitario
Si por ejemplo ves que hay una velocidad profesora de la cultura de los ¿Cómo? Perdón. como para hablar de estos círculos que tienen una velocidad propia. Así. ¿Cuáles de estos círculos que en este momento tienen una velocidad más promisora, por ejemplo, a la Unión Europea? Es que no me gustaría adelantarlo del temario siguiente, pero vamos a adelantar un poquito. ¿Sabes? Después de las invasiones indoeuropeas ocurrieron las invasiones germánicas, que no es lo mismo. Las invasiones germánicas conformaron una Europa que ya se parece más a la actual. Dentro de que esto evidentemente es una fuerte simplificación de Escandinavia y de Alemania del norte y central salieron migraciones, ¿vale? Migraciones como son la de unos vikingos llamados varegos que fundaron Kiev, Ucrania y la primera Rusia. Bajaron desde el Báltico hasta Constantinopla. Rusia se llama Rusia porque en viejo varego el sol se dice Rus. Estos son los varegos. Otros vikingos, los normandos, van a terminar vía Normandía, van a terminar en Inglaterra. Y serán los anglosajones. Ojo, porque ya tienen ustedes aquí dos de los elementos de la ecuación: los anglosajones y los varegos. ¿De acuerdo? Después tienen ustedes los godos del este, que van a bajar hacia los Balcanes. Después tienen ustedes los longobardos, que van a hacer que así. Claro, en Italia. Los longobardos son los lombardos. Luego tienen ustedes los Vetgoten, que los godos del oeste, o visigodos, que van a ser junto con los vándalos de España. Los vándalos, Andalucía, junto con África del Norte, ahí estarán los vándalos, los visigodos el resto de España, excepto Galicia y el norte de Portugal, que será ocupada por los suevos, Schwaben. Queda aquí un núcleo, que son los francos, el llamado Imperio Franco. El Imperio Franco originariamente es un pueblo unitario, como los sonetos, una tribu unitaria, fuerte, potente, que arranca del sur de Alemania, arranca fundamentalmente de Baviera. Ese es el punto original de los francos. Los francos se van a dividir en francos del oeste y en francos del este. Los francos del este se quedarán en Alemania, los francos del oeste irán hacia Francia. ¿De acuerdo? Cuando llegan al mar, suevos, ostrogodos, anglosajones y vándalos lo van a cruzar. Los vándalos hacia África, los suevos y los visigodos América del Sur, y los anglosajones América del Norte. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los francos? Los Francia, Alemania, los francos cubren más o menos este área. No se expanden hacia el mar, sino que al llegar al mar dan media vuelta y se dirigen al este, empujando los varegos. Este es el tercer término de la ecuación. Anglosajones, francos, varegos. Hasta ahora le irán bien a los anglosajones porque durante prácticamente 2000 años varegos y francos se han sacudido entre ellos. Pero ahora, bueno, este proceso termina aparentemente en 1945, donde ya los varegos se enfadaron, ¿verdad? Y mandaron al Elba, la frontera. Y todo lo que los francos habían conquistado para acá, para todo. Pero ahora la Comunidad Económica Europea es de alguna forma la reanudación de la marcha hacia el este del Imperio Franco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Comunidad Europea, la CE, cuando surge, es que el antiguo imperio de Carlomagno. El antiguo imperio de Carlomagno era Italia, sobre todo el norte, de Roma para arriba, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Alemania. O sea, el imperio de Carlomagno es la Comunidad Económica Europea. Y la Comunidad Económica Europea surge
de la mano de demócratas cristianos que creen en una Europa cristiana, entre otros, ¿no? Pero a partir de centro judío los que dominan son ellos, y que consideran que el fundador de Europa está en Aachen, claro, o sea, en Aix-la-Chapelle, en español se dice Aquisgrán. Y ahí está la tumba de Karl der Grosse, Carlomagno, y la Comunidad Europea es el Imperio Franco. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? De pronto vemos a los varegos que después de a los rusos, no, van a decir, esto es enloquecido. No estoy seguro de que esto sea tan enloquecido como parece. Los rusos se repliegan después de la caída del muro y todos los territorios que hasta entonces habían sido ocupados por los francos son evacuados. No todos, pero todos los de Europa Central que habían sido ocupados por los varegos son evacuados. ¿Y hacia dónde progresa la Comunidad Europea? Hacia acá. Entonces son los tres términos de la ecuación. La obsesión de los anglosajones es que nunca estos dos puedan ponerse de acuerdo. Porque si estos dos se ponen de acuerdo, entonces ahí sí que hay final de la historia. No hay existe de los dos. Mientras dure el acuerdo. Por eso Inglaterra, cuyo enemigo fundamental es Rusia, a lo largo de su historia la obsesión de Inglaterra ha sido Rusia. Como lo es la obsesión norteamericana, es Rusia. Siempre ha intentado que las demás potencias europeas no pudieran llegar a un acuerdo con Rusia. En cada vez que hubiera una potencia europea que se pudiera hablar con Rusia o que pudiera sustituir el peligro ruso más cerca de Inglaterra, las demás se aliaran contra ella. Esa es la historia de Europa. Y por eso De Gaulle no quería que Inglaterra entrara en la Unión Europea y se resistió 7 años. Y no entró en Inglaterra hasta que De Gaulle se murió. Es fácil. No sé, si esto he explicado desde aquí a Argentina, queda un poco denso, ¿no? Porque sobre todo es una visión que me imagino que no se estudia fácilmente en una universidad, ni aquí, ¿eh? Pero evidentemente esta historia de varegos, francos y anglosajones es una historia real. Que es lo que antes os dije, los francos son divididos en dos, ¿eh? Los francos son divididos en franceses y alemanes, pero hay otra división. Los germanos se dividieron entre aquellos que conservaron la lengua originaria, son los alemanes, y aquellos que adoptaron la lengua de los invadidos, ¿eh? Ingleses, franceses, españoles, portugueses, italianos, ¿vale? Entonces los germanos adoptaron la lengua de los pueblos a los que habían invadido. Pero ustedes vean que la historia es una historia muy complicada. Ustedes han oído hablar de un pastor llamado Muhlenberg. Estados Unidos habla inglés porque la Asamblea de Pensilvania se le encargó que fuera ella la que decidiera cuál sería la lengua de Estados Unidos, del resto de la Unión. Y había 2 lenguas, el inglés y el alemán. Entonces la comisión constaba de 13 miembros. 6 votaron a favor del inglés, 6 votaron a favor del alemán. Y el 13º o 13º, no sé muy bien, porque soy medio francés, pastor alemán, le dio vergüenza votar por el alemán y votó por el inglés. Fuerte, ¿eh? No sé cómo estaba, pero eso fue lo que hizo. Y desde ese día, Estados Unidos sale de la influencia franca y entra en la influencia anglosajona. Cuando, si ustedes ven los títulos después de una película, sobre todo de una película hecha en el este de Estados Unidos, verán ustedes como la proporción de hombres alemanes es de un 50%. Fácilmente. Pues eso. ¿Más dudas? Pero sobre este tema vamos a hablar más, ¿eh? Aquí hay mucha tela, vamos. Sí. Creo que esto, la apelación defensiva, pero no todo, pero todo. Por las entidades empíricas, sí, vamos a ir ahí. Para generar todos estos procesos, salvo que la genética, el buen consciente, nos vaya llevando. No, evidentemente hay muchos factores más. Yo aquí, yo he venido a hablar de Europa. Para hablar de Europa hablo un poquito de los prolegómenos anteriores.
Puedo hablar 3 días de la cultura de los kurganes y cómo evoluciona económicamente, no creo que esa sea la cuestión. No sé si me explico. Claro, esto no explica Europa, pero también explica Europa. En todo caso, mira, hay que hacer caso a los que han estado al otro lado de la barrera, es decir, a los que han estado en el poder. Y cuando De Gaulle escribe sus memorias, él que fue el presidente de la República y antes había sido primer ministro y el jefe de la resistencia, probablemente el francés más importante de este siglo, equivalente a Napoleón Bonaparte, más pacífico, escribe en un momento de sus memorias lo que le contaban los soldados, los oficiales franceses que entraban en Alemania en 1945, en la Alemania destruida, y cómo estos soldados franceses se les partía el alma contándole a De Gaulle la situación que estaba el pueblo alemán, los alcaldes echados a llorar porque no había agua, no había electricidad, no había comida, no había nada, niños por las calles, muertos por todas partes, tal. Y hay una frase de Gaulle que dice, y de ahí es donde yo la primera vez vi esta expresión, dijo, algún día esta historia tiene que terminar y lo que voy a hacer yo es reconciliar los francos del este y los francos del oeste. Estoy hablando de unas memorias escritas, ese tomo debió publicarse en 1958, 60. La expresión no es mía, pero si De Gaulle habla de francos del este y francos del oeste, hazle caso. Y cuando, por cierto, el otro día, en una comida que tuvimos en la Facultad de Políticas, había un profesor que venía de Alemania, ¿te acuerdas? El que fue bastante simpático, yo le digo, me dice, ¿usted dónde es? Le digo, yo Westfranke, Französisch. Sí, dije, y él dijo, ich Ostfranke, yo franco del este. Sí, yo comprendo que esto, en España esto dice, ¿de qué carajo están hablando estos dos locos que hay aquí? Sí, pero él me entendió perfectamente, yo él. Y cuando yo le digo a mis alumnos, siempre que tengo alumnos alemanes, digo, cuando volváis a Alemania, cuando vais a Francia, cuando hablamos de la cuestión alemana, hablamos de la cuestión francesa, nunca dejéis que en nuestros dos países las cosas vuelvan a ser como antaño fueron. Y entienden perfectamente el mensaje, no te preocupes nunca. La historia de Europa es la historia de la masacre de estos dos, bueno, la masacre de estos 4, o de estos 3, pero además de estos 2 divididos entre 2, ¿no? Está claro. Mira, me vas a perdonar, pero si tú en un mapa de Europa suprimes España, no pasa nada. ¿Sí? Porque somos periféricos. Suprimes Inglaterra, algunos te van a convidar a una copa. Suprimes Escandinavia, bueno. Suprimes Italia, qué pena, como España, vamos a perder tantos tesoros. Suprimes, borras del mapa, Grecia. Joder, Grecia podría estar, sí, pero bueno, pero Europa sigue siendo Europa. Ahora coge la misma tela y borra Francia, borra Alemania. Ya no hay Europa. Borra Rusia, ya no hay nada. Eso es así. Quizá por eso, fíjate, quizá porque seamos periféricos, el español, y lo es actualmente de los europeos, el pueblo más europeo. El que más sentimiento nacional europeo siente, el español. Eso puede ser porque el español no tiene mucho sentimiento nacional español, puede ser. O puede ser porque es periférico. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Marruecos, me acuerdo yo muchas veces iba a cenar a casa de un tío mío en Tánger, que tenía un restaurante que se llamaba La Andalucía, estaba en la avenida de España, estaba bordeando la playa. Y en enfrente veíamos las lucecitas de Tarifa. ¿Te imaginas los españoles que éramos? Porque estaba España ahí, ¿no? La veías como algo ideal. ¿Y cómo veíamos Europa? Europa era el refugio. Los franceses, los ingleses, los alemanes, los españoles, podíamos estar a bronca limpia en Europa. En una cafetería en Marruecos, así se sentaban todos juntos y seguro que se habíamos hablado hasta el checo. ¿Por qué? Bueno, porque éramos europeos en un país no europeo. Que había una solidaridad, que había un vínculo entre nosotros y un sentimiento de pertenencia a Europa que en Europa no existía. Tú le explicabas a un francés que bien hoy en aquella cafetería se llamaba Chetot. Qué bien estábamos con aquellos checos, esos yugoslavos y los dos italianos. Ya me imagino, pero ¿por qué estáis siempre hablando lo mismo? Porque para nosotros era importante encontrarnos entre nosotros. Nos sentíamos más nosotros, era así. Hay un sentimiento europeo, yo creo que lo hay.
pero no lo suficientemente fuerte para contrarrestar el sentimiento nacional, o es un sentimiento europeo que acompaña el sentimiento nacional. El sentimiento europeo existe. No ha habido que esperar a que España, por ejemplo, entre en la Comunidad Económica Europea, o en la Comunidad Europea, para que cuando había bronca en África del Norte y los franceses evacuaban a toda velocidad, eso yo lo he vivido en Marruecos, ¿no? A toda velocidad sus nacionales, porque les iban a matar por las calles, también evacuaban a los españoles. Directamente. El español, al avión. El avión se decía decir, y además hablo francés, o qué sé. ¿Me entiendes, no? El español, al avión. Ahora ya es más normal, dice, bueno, Comunidad Europea se entiende, va, pero en aquel entonces no. Cuando, por ejemplo, el ejército marroquí intenta tomar Sidi sin que España se lo pida a Francia, Francia manda la flota para bombardear a los marroquíes en Sidi, porque nos estaban echando al mar. Cosa que le hizo una gracia a Mohamed V que te puedes imaginar. Los franceses bombardearon a los marroquíes, los españoles ponieron ya contra a los marroquíes, los franceses de medio golpe, bueno, no dijeron hemos estado, se supo después que los franceses habían bombardeado Sidi, para que los españoles no fueran hechos al mar. Hay una soledad, hay un sentimiento europeo, sí existe. Pero no hay ningún canario aquí. Pues un canario sí sabe lo que es un godo. Bueno, vamos a dejarlo por hoy, porque con las prisas y esto, vamos, excepto que haya alguna pregunta más. No os preocupéis, la próxima vez nos vamos a acercar más a las realidades nacionales. De todas formas, son 5 veces 2 horas, ¿no? Sí, las vamos a utilizar todas, porque hay tanta tela.